Hola chicos, estamos muy agradecidas con Dios por estar nuevamente reunidas y porque el día de hoy les traemos un testimonio muy fuerte, Sí. pero que nos será de inspiración a muchos, ¿verdad, Sabri? Sí, claro, creo que es lo que te comentaba, Vi. Cada vez que vamos a estar leyendo testimonios, algo dentro de nosotros va a decir, "Ah, Sí, ¿cómo es nuestro Dios?" nos Pero entristecemos, pero también nos ponemos contentas al mismo sí, la tiempo. alegría de ver todo lo que el Señor ha hecho y a propósito, queremos recordarles que pueden ser parte de este podcast enviándonos sus historias, contáctenos por redes sociales, envíanos un mensaje y nosotras estaremos pues contactándonos con ustedes para que pues, sea posible que su historia se cuente dentro de Aquí nuestros en el podcast. episodios. Sí, Sí. y bueno, vamos a comenzar. La historia dice así. Hola, soy Cristiana, tengo 64 años y quiero contar cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. En mi familia no éramos de ninguna religión. Mi madre nos decía que éramos parte de una, pero nunca íbamos a la iglesia. Tuve mi primer contacto con una iglesia cristiana cuando tenía 9 años. Nos invitaban a participar en actividades, a todos los niños de la colonia y nos sentíamos muy ilusionadas porque íbamos a cantar, a participar, nos gustaba porque la convivencia era muy sana y ese tipo de actividades no las hacíamos en casa y mucho menos en otra iglesia. Además de que dos de mis hermanos mayores ya conocían de la palabra y se congregaban en esa misma iglesia. Es que fíjate, Adi, la importancia que tiene y el valor de la iglesia al manifestar todo esto, lo que el Señor nos ha encomendado a hacer, a ser un mismo cuerpo, ¿no? Al Sí, ser parte claro. del cuerpo, pues nosotros permanecemos en unidad y Sí, eso requiere amor, ¿no? Y eso es lo que sí, estaba viviendo esta jovencita en ese momento, sí, que bueno, ahora ya tiene 64 años, sí, pero eso es tan lo que vio. rápido. Y imagínate, eso es lo que nos dice en Hechos 2:46 cuando estamos hablando de la iglesia primitiva y el Señor a través de esa unidad que mostraban, el trabajo que hacían, Él añadía cada día a los que iban a ser salvos. Esto es lo que vemos aquí, ¿no? Una Sí, jovencita que pues lo pudo ver. sí, y yo también luego me preguntaba, ¿sabes? Luego yo sí me preguntaba, ay, ¿por qué hacemos a cada rato eventos aquí en la congregación en la que nosotras asistimos? Pero este testimonio de la hermanita fue así de, o sea, me iluminó y ya, gracias a Dios, ahora sé lo importante que son estos eventos, estas actividades Actividades. y que Ujú. nosotros también invitemos a otros. En la iglesia vamos a encontrar el calor que justamente es de lo que ella habla, que no Sí, hacían eso en su casa. claro, precisamente no es por nosotras mismos, o no, por nosotros mismos, como un grupo, un miembro, sino porque es Dios el que nos da de ese amor para mostrarlo a los demás. Sí, Y bueno, qué bonito que ella lo sí, pudo ver en sí. ese momento. Bueno, continuamos. Dice, cuando empecé a ir más seguido comenzó la verdadera lucha. Mi mamá era mi mayor obstáculo para llevar una vida en Cristo. Cuando sabía que iría a la reunión o algún servicio en la iglesia, me ponía a hacer mucha limpieza en mi casa y me decía que no tenía permiso de irme a ningún lado si no lo terminaba. Mi hermano mayor era quien me ayudaba o a veces hasta él se encargaba de hacerlo todo. Me decía, vete, yo lo hago, vete, ahorita te alcanzo. Pero cuando regresaba a casa continuaba el hostigamiento. Mi familia se burlaba de mí y hacían comentarios como, ay, ya llegó la santa. Esa fue mi lucha cuando empecé a caminar con el Señor. Sí, sí, había Qué triste. esta es la vida del cristiano. Sí, Quien no esté sufriendo de alguna forma obstáculos y todo eso, sí, realmente quizás no están viviendo en cuanto al propósito del de Señor, Dios. porque la vida del Sí, cristiano es una batalla constante. La Biblia sí, lo dice, ¿no? sí, Y que también nos menciona que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es sí, decir, en este caso su lucha no era con su familia, era algo espiritual. sí, Pero así como hay dificultades que debemos enfrentar, el Señor nos ha dicho a través de Pablo, fortalezcanse en Él y en el poder de su fuerza. No es porque qué tanto carácter yo tenga para poder afrontar una dificultad con mi familia, en este caso. sí, No es cuánta fuerza mental yo tenga o los recursos que yo tenga, sino que nuestra fortaleza ahora para enfrentar todo esto viene del Señor. Y eso significa que las luchas nos deben hacer más fuertes y dependientes de Él. Ese es el propósito de las pruebas. Por sí, eso es que mucha gente a veces se pregunta, no sé si te ha pasado, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, si sí, esto fue tan complicado y cómo es que ahora
te veo tan bien, o sea, Sí, te veo tranquila, ¿no? diferente. Exacto, y eso es porque el creyente puede decir, el Señor fue mi ayuda, Sí, Él pelea por mí. sí. Y eso es, te digo, eso es lo que consiste en nuestra vida y nuestra esperanza, nuestro descanso. O sea, me imagino, ahorita vas a seguir leyendo y a ver Sí, cómo continuó sí, esto. les sigo contando para que vean, está muy interesante. El día que decidí bautizarme fue de los días más difíciles que he pasado en toda mi vida. Tenía ya 17 años y hubo un viaje organizado por la iglesia para los bautizos. No les pedí permiso a mis papás para hacerlo. Sabía que si les decía que iría a bautizarme dirían que no. Uy, Solo les pedí permiso para ir al viaje y me lo dieron a la fuerza. Pusieron de pretexto que no tenían dinero para darme, para el pasaje, las comidas, hospedaje, etcétera. Lo que no esperaban ellos es que unas hermanas de la congregación se harían cargo de todos esos gastos. Me pagaron el pasaje, comidas y hasta un vestido me compraron para usarlo en mi bautizo. Qué bonito, ¿sabes? sí, Gracias a Dios, ellas me apoyaron y así es como pude ir. El viaje duró 3 días y mis papás estaban muy molestos, claro. pero más mi mamá. No sé cómo supo, si fue a preguntar o le dijeron, pero se enteraron que ya estaba Ay, las bautizada. mamás saben todo. Sí. Cuando llegamos, una de las hermanas que no había ido al viaje le dijo al pastor que me fueran a dejar a mi casa porque mi mamá estaba muy, muy enojada. Camino a casa iba temblando, me moría de miedo y pensaba, no sé lo que me espera ahora. Mi mamá me recibió a golpes. Mi papá también estaba muy enojado, pero él se contuvo. Yo agradezco al pastor que me haya ido a dejar, pero delante de él y de otro hermano que lo acompañaba, mi mamá me tomó del cabello y me hincó. Me exigió que le pidiera perdón por lo que había hecho. Me preguntó, ¿cómo es posible que hicieras eso? Me has faltado al respeto. Yo solo le pedía perdón y le decía que si yo le confesaba el anhelo y deseo de bautizarme, no me hubiera dado permiso de ir al viaje. El pastor y el otro hermano le preguntaron, ¿por qué, Lupita? ¿Por qué se molesta tanto? Tengo 3 hijos bautizados y ninguno me avisó cuando lo hicieron. Ninguno, respondió ella. ¿Por qué cree que pasa eso? Le preguntaron. Porque yo no los dejaría ir. Entonces entienda la situación de ahora y el por qué ella no les avisó nada. Sí, y mira, voy a citar lo que ella dijo al principio. Sí. Esta hermana nos dijo, esta fue mi lucha cuando empecé a caminar con el Señor. Y creo que esta es mi invitación a dos tipos de personas que quizás nos están escuchando hoy en este episodio. Quiero hacerlos reflexionar hasta dónde estamos dispuestos a padecer, a A causa. sufrir, a sacrificar, Sí. a enfrentar por Cristo. Y esto no se trata de algo a la ligera, no es algo que podamos decir, ok, ya comencé a caminar con el Señor y a ver cómo salen las cosas. Claro que no, se trata O de... esperan que les vaya mejor, Sabdi. Exacto, es, de una vez les advertimos, Aquí se hablan verdades. esto, aquí no va a suceder eso. Y como lo mencionaste hace un momento, va a ser mucho más intensa la lucha, Sí. porque ahora ya no vivimos conforme a lo que está normal dentro de nuestro sistema social, de todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo que estamos quizás acostumbrados, nuestras tradiciones, muchas cosas culturales incluso. Sí. Y en el núcleo familiar, ahora salimos, es el Señor el que nos extrae de eso y dice la palabra de Dios que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, la luz que nos trae una nueva perspectiva de la Sí, vida, el exactamente. propósito que nos da, pero también, hermanos, los que nos están escuchando, quiero decirles, perseveremos. Tenemos este ejemplo, muchos ejemplos en la Biblia, pero también en la vida actual y cotidiana, simple, que sí se puede continuar en el Señor, sí se puede dejarlo Sí. todo y seguirlo, sí se Sí. puede, es nuestra invitación diaria, cada día, dice el Señor, tomen su cruz y síganme, niéguense a ustedes mismos. Y quizás a lo mejor hemos estado reteniendo muchas cosas que por muchos años, o nuestro apego, o no sé qué es lo que tenemos, ¿no? Pero el Señor nos invita, suéltenlo y sígueme. Acumula tesoros en donde no hay nadie que los pueda tocar, no hay nadie que te los pueda quitar. El Señor es mejor. Y otra invitación hacia los que apenas comienzan. No sé quiénes nos estén escuchando, de verdad mi corazón expecta
que haya personas que se acerquen al Señor por medio de estas historias. Amén. Primero Dios. Y que a los que recién comienzan en el camino de Dios, miren que no están solos. Miren a este ejemplo. Sí, Y si Dios está con ustedes, dice la palabra, ¿quién en contra? exactamente. Entonces, vendrán cosas por superar, claro, vendrán dificultades, pero esto es lo que pule nuestro corazón y nos lleva a crecer. Y si no lo hacemos desde el principio, por eso el Señor yo creo que le permitió hacerlo desde tan temprana edad Sí. y aparte recién comenzaba a caminar con el Señor. Pero Dios ya era como, ok, ten esta prueba. Tienes que enfrentar esto. ¿Por qué? Porque Él la quería hacer fuerte. Sí. Para lo que iba a ir por delante, ¿no? Sí, Entonces claro. era necesario, es necesaria que la fe se pula, sea desarrollada y eso a través de las pruebas. Sí. También en Santiago pueden escuchar, leer, más bien leer lo que dice la Biblia acerca de las pruebas de la fe y que el Señor está con aquellos que están padeciendo. Sí. Bueno, continuamos. A pesar de todo eso, también fue de los días más felices de mi vida. Estaba muy feliz, Claro, sentía sí. una felicidad tan grande que no podría expresarla ni siquiera en este momento. Conocer al Señor fue lo mejor que pudo pasarme en la vida. Antes de Él mi vida era vacía. Todos mis días se iban en hacer limpieza desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me sentía ahogada en los problemas, en el quehacer. Por todo o por nada nos regañaban y nos golpeaban. En Jesús encontré libertad y fortaleza. Aguantaba todas esas situaciones. Ahora lo único que me importaba era buscar a Dios. A mí Sabdi me recuerda mucho a lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 3. La libertad es un regalo que Dios nos da. Es el poder llevar una vida ya transformada, pero guiada por el amor hacia Dios y por el amor al prójimo, por el servicio al prójimo. Sí. ¿Qué es lo que tú estabas comentando, lo que venimos comentando? El amor a Dios. Nuestra Sí. vida ya es guiada por Él y por Y servir para a Él. los demás. Sí. De hecho, ese es el principio de Dios, los dos principios más importantes. Las burlas de parte de mis hermanos siguieron aún más fuertes, más constantes. Decían que ya era otra, que ya me habían lavado el cerebro y ya había cambiado. A veces sí les respondía, les decía, no es eso, nadie lava el cerebro, es Dios que toca tu corazón, es Dios llegando a tu vida. Mi refugio era salir de mi casa e irme a los terrenos, al campo. Allí oraba a Dios diciéndole, dame fuerzas, papá, dame fuerzas, no quiero seguir haciendo lo que a ti no te agrada. Sin tu dirección, Señor, ayúdame. Era donde podía encontrar la privacidad para platicar con Dios. Los días domingos mi mamá me había asignado la tarea de hacer las tortillas para todos. En una familia de 12, Sí. imaginen cuántos kilos se necesitaban. Me tenía que levantar a las 3 de la mañana para hacerlas, pero ya me iba tranquila a la reunión sabiendo que había hecho lo que mi mamá me había ordenado. Mi mamá llegó a pensar que era rebeldía por irme a las reuniones aunque me pedían no ir. Sí, rebeldes por seguir al Señor. Sí. Eso es lo que ahora pasa, ¿no? Sí. Que ya no es diferente y a lo mejor piensan, no, es que ya no se me está sometiendo, ¿no? Pero ahora porque su autoridad máxima era el Señor. Y pues es lo que yo te decía, ¿no? El Señor sabe cómo tratar con cada uno. El caso de esta hermana, que Dios le permitió pasar por situaciones difíciles con su familia, pero es tan reconfortante ver cómo el Señor nos consuela a través de su palabra y nos guía y nos enseña cómo es que debemos enfrentar cada circunstancia. Y aparte, lo principal que yo veo en este punto es lo que dice en 1 Pedro 4. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino Sí. que como tal glorifique a Dios. Y más adelante dice, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que Sí. nuestra hermana pasó por eso, y los que escuchan están en algo similar, pues tomen esto para reconfortarse y seguir adelante. Sí. Y bueno, ahí no terminó la cosa, Sabri. Mira, te sigo leyendo. Durante ese tiempo conocí a mi esposo, cuando cumplí los 18 años. Él también me animaba mucho a seguir los pasos de Cristo, pero ya era tan grande el hostigamiento de parte de mi familia que mi esposo me decía que ya nos juntáramos para poder librarme de todo eso. Yo le decía que no, que nosotros no podíamos hacer eso porque teníamos que dar el ejemplo de hacer las cosas bien, conforme a la palabra y voluntad de Dios. Mi esposo habló con su papá y le dijo que ya tenía muchos problemas en mi casa, que él ya se quería casar,
quería salvarla, rescatarla. Qué romántico. Sí. Bueno, a la vez. Mi suegro no lo dudó y buscó la manera para que fuera una unión conforme a la palabra de Dios. Era obvio que el problema no sería la familia de mi esposo, sino la mía. Cuando le dije a mi mamá que quería casarme, se molestó mucho, pero no porque me casara, sino porque era con un cristiano. Decía que no podía hacerlo porque nosotros éramos de otra religión. Le pedí a mis papás que le dieran una oportunidad a mi esposo y su familia. Con dificultad aceptaron. Me dieron un día y una hora para que llegaran. Llegó el día. Mis papás dijeron que los esperarían a las 11 de la mañana. Mi esposo y su familia llegaron puntuales, pero mis papás no los atendían. Dieron las 12, la 1 y seguían sin recibirlos. Yo me moría de vergüenza. Fui a decirles a mis papás que los seguían esperando y mi mamá me respondió, ¿y qué? ¿Qué urgencia hay? Que esperen, ellos vienen a pedir, ¿no? Pues ahora que se esperen. Yo les suplicaba que por favor los recibieran, pero parecía que solo conseguía hacerla enojar más. Me decía, ahora nosotros tenemos que obedecer a los hijos, ¿no? Pues no, ustedes tienen que obedecer, allá que se esperen, ahorita vamos. Carácter. Sí, pasando la una, por fin mi mamá y mi papá salieron. Les dijeron, disculpen, pero nosotros tenemos trabajo, estamos trabajando el campo y pues andamos ocupados. Mi papá le dijo a mi esposo y su familia que yo no podía casarme porque era de las chicas, que primero debían casarse las hijas grandes, que hasta que se casaran ellas ya me podía casar yo. Mis hermanas que estaban presentes luego dijeron, yo no me voy a casar, yo tampoco, yo menos. Y las hermanas también ahí Sí, echando apoyando. carrilla. Sí, dice, mi mamá aceptó con la condición de elegir la fecha de la boda, pero dejó en claro que no apoyaban esa unión porque ellos eran cristianos. Mi suegro trató de razonar con mi mamá diciéndole que nosotros queríamos hacer las cosas bien, que si no contábamos con su apoyo, él de todos modos nos iba a casar. Mi mamá terminó por elegir el mes de agosto del siguiente año. Aquí, Sabri, a mí me recuerda mucho lo que dice en Lucas, en el capítulo 6, que es el Sermón del Monte. Ahí Jesús nos enseña lo que tú vienes diciendo, que el ser perseguidos, cuando nosotros tratamos de seguir sus enseñanzas, nos trae una recompensa celestial. Entonces, sufrir a causa de la fe debe ser un motivo de alegría y no de vergüenza. Si a ustedes también los están persiguiendo, los rechazan, los buscan por ser cristianos, no se pongan tristes, al contrario, alégrense porque les espera una recompensa de parte de nuestro Padre. Sí. Mis papás nunca compraron nada ni me apoyaron con nada, siempre decían que no había dinero, lo cual era normal para lo que decíamos, una familia de 12. 8 días antes de la boda, mi mamá me pidió que me bañara y me arreglara porque íbamos a ir a Pisaco, lo cual me extrañó porque nunca me llevaba a ningún lado. La sorpresa que me llevé cuando me dijo que me estaba invitando a comer. Nunca antes lo había hecho, siempre era mi hermana mayor a la que se llevaba y a nosotras no. Estando en el restaurante me dijo, te traje a comer porque quiero que pienses bien las cosas y no te cases. Oh, no. Yo le decía, pero mamá, faltan 8 días, no puedo Sí, fallar a ¿cómo ese crees? sí. Pero mamá, faltan 8 días, no puedo fallar a este compromiso por quedar bien con usted, mamá. Le dije, yo sé que aquí con ustedes no tengo ningún futuro para caminar con Dios. Ellos son cristianos. Si me saco, yo voy a poder caminar libremente con el Señor, sin tropiezos, sin que me pida que no vaya. Ahí ya no habrá ese impedimento. Sí me voy a casar, mamacita. Me encanta que ella haya sido firme. Sí, determinada. Sí. Llegó el día. Me casé por lo civil el 3 de agosto de 1980 y el 10 de agosto fue mi boda por la iglesia. A partir de ahí, mi vida cambió mucho. La vida que llevaba con toda mi familia se había terminado. A pesar de eso, yo seguía orando por mis hermanos. Sabía que tenían muy arraigadas las enseñanzas de mi madre y de la otra religión. Sí, aquí vemos una familia tradicional donde los Sí. papás respetaban, a ver, no, primero las mayores, Sí, luego y luego tú, las chicas. y luego vamos a hacer esto, y yo te digo, no, pues es que nuestras tradiciones son así. Yo creo que a ellos optaron por seguir la tradición porque les convenía, Bueno. porque querían, no porque A de veces veras. es excusa, sí es Sí. cierto, a veces es excusa como de, no, o sea, no lo puedes hacer porque la tradición dice eso, no, pero tienes razón, es como Sí. otra excusa más, ¿no? Otro impedimento, pero
aquí vemos que ella no huyó. Ella, o sea, como dijiste tú, se determinó y dijo, no, o sea, mamá, lo siento, yo sé que tú quisieras que fuera de esta forma, no es por desobedecerte, pero quiero hacer las cosas bien. Sí, Y bueno, exactamente. la oferta de este muchacho Ujú. era, pues no, ya vámonos, o sea, ya qué haces aquí sufriendo, vente conmigo. Sí, seremos Pero, felices por siempre. ándale, enfrentó esta situación la enfrentó con su familia y no solo Sí, eso, sino que, como dices tú, ella se determinó también en el aspecto de que quiso hacer lo correcto en el temor del Señor. sí, Y no fue exactamente. tanto como por lo que ella pudiera haber hecho, sino porque también dijo, es que cómo vamos a hacerlo, vamos a hacer eso nosotros, si creemos en un Dios que hace las cosas bien y Sí, de que orden. su verdad, exactamente, de orden. El temor del Señor la llevó a no caer en la oferta de Sí, salir de su casa sin decir nada para terminar con sus pesares, que al final pues era un beneficio, ¿no? sí, Pero esta es una muestra del poder de Dios, que actúa en nosotros para vivir como a Él le agrada. sí, ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, bueno, ok, está me bien, voy, me me voy? escapo. Pero con el pesar en su corazón, ¿no? Sí, Por decir, no, pues es que viví así y con mi mamá no estoy bien, pero no es por vernos anticuadas, Abby, creo que o sea, todavía estamos frescas, sí, pero también es para decirle a los jóvenes, hey, vean, esto, no es esto sí es rebelión, sí, esto es rebelión, no irse por lo fácil, sino por lo que Dios dice. Eso sí, sí es rebelarse. Si de verdad quieren hacer una revolución en su casa, que no conoce al Señor, vayan y sigan el camino del Señor. Eso sí. sí es rebelión. Sí, además que, ay, o sea, el joven, el chavo, Ajá. me encanta porque ni siquiera lo pensó dos veces en decir, no, pues sí, me caso entonces. A lo mejor fue algo que ella pidió, pero él no lo dudó, o sea, sí la quería, la amaba de verdad, porque Sí, no dudó en casarse con ella. Y para que lo sepan, ellos siguen juntos después sí. de 50 años casi, yo creo, Ujú. siguen juntos y pues qué bonito, eso es el amor también, el estar seguros y firmes de elegir con quién te Sí, vas a exacto. quedar. Así que no, cuando también, como dices, Sabdi, si las quieren, Si les quieren ofrecer algo fácil de, ajá, si oye, les ya quieren vámonos, ofrecer una salida fácil, digan que no. No, 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 eso no es amor. digan que no. Sí, a mí No, digan que no. digan que no. Mi petición a Dios fue que mis papás lo reconocieran y respondió. Gracias a Gracias a Dios mis Dios. papás aceptaron a Jesús en su corazón, lo reconocieron como su Salvador. Pasaron muchos años y muchas pruebas, pero Dios hizo milagros en sus vidas. Ahora que están del otro lado, saben cuánta verdad había en la palabra del Señor y del sacrificio que hizo por nosotros. Ahora entiendo lo que menciona la palabra de Dios, donde dice que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, porque a pesar de tantas trabas de parte de mi familia, Dios hizo la obra en mí, hizo el cambio en mí, me hizo sentir diferente. Siempre agradecí a Dios por mis padres, por permitirme conocerlo a Él y porque en la prueba, en la lucha, siempre estuvo conmigo. Sí, Cuando lo conocí me aferré con todas mis fuerzas. Le amo mucho a Dios. Creo firmemente en Él porque ha hecho milagros en mi vida. Me ha guardado y seguiré aferrada como cuando tenía 17 años. Cuando luchamos aquí en la tierra por caminar con el Señor, sabemos que la recompensa es grande y es eterna, no es pasajera. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que agradezco que haya alcanzado a tiempo a mis padres antes de su deceso. Doy gracias a Dios porque ahora mis hijos y mis nietos conocen del Señor, andan en su camino y lo reconocen como su Salvador. Dios es el único que me ha sostenido hasta ahora. No imagino cómo sería mi vida si no lo hubiera conocido. Veo a mis hermanos que no han aceptado a Dios, cómo caminan con el mundo. Los veo vivir cada día como cualquier otro, sin interés, sin esperanza, sin propósito. Sigo orando porque llegue el día en que mis hermanos caminen con el Señor. Y aún caminando con el Señor, las pruebas no terminan. A veces llegan unas más fuertes que otras. Tengo testimonios para compartir de cómo Dios ha obrado en mi vida, la prueba de que Dios es justo cuando andamos en su camino. Me entristece saber que algún vecino o conocido murió sin aceptar a Jesús como su Salvador. Nuestro deber es orar por esas personas que no han encontrado el camino de la salvación. sí, claro. Y así termina este testimonio. Sí, imagínate. Para mí es tan admirable Sabdi como la hermana desde tan pequeña respondió a su llamado
y cómo a pesar de todas esas trabas que le ponía su familia, no desistió, no renunció. Yo creo que hubiera sido muy fácil para nosotros decir, ay, mi mamá me está molestando, me regaña, mejor me aparto y ya, me ahorro de todos esos problemas. Pero pues no lo hizo. Sí tuvo que tomar una decisión difícil por lo del casamiento igual, porque yo creo que también fue algo un poco difícil, pero ya no era nada más igual por salirse de su casa, era también por seguridad de ella. Su mamá ya antes la había golpeado. No sabemos si la iba a volver a agredir, o sea, no sabemos. Y lo más importante es que lo hizo por seguir el camino del Señor. Sí. Y pues admiro tanto su determinación, su fidelidad, pero eso, Sabdi, lo siento aún más por nuestro Señor, porque Él respondió sus oraciones. Hacia su familia. Sí, tanto que ahorita nos está diciendo que sus papás lo aceptaron a Jesús. Entonces, pues si hay personas que están pasando por una situación similar ahorita, que están siendo despreciados, rechazados por seguir los pasos del Señor, no desistan, oren sin parar. Cuando andamos el camino del Señor, no todo será color de rosa, al contrario, nos vienen las verdaderas pruebas, lo que tú comentabas hace rato. Entonces hay que ser firmes, sean firmes y aférrense tanto como esta hermana se aferró. Sí, esto, Abby, para mí es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Sí. Yo veo, sí, claro, es la determinación y el carácter que ella tuvo desde joven, pero también sobre la fidelidad de Dios, y pues me anima tanto que este testimonio sea una prueba más de que la fe permanece aún en estas circunstancias. Así que todos los que escuchan, encomienden al Señor sus pruebas, sus circunstancias, confíen, aparte, pues todo lo que ya hemos comentado y también a la luz de la palabra de Dios. Él es perfectamente sabio. Si te está haciendo pasar por algo así, es para hacerte aprender y fortalecer tu fe. Pues puedes dejar con seguridad, podemos dejar con seguridad nuestros pesares, todo lo que estemos viviendo, reposar y esperar e ir al siguiente nivel en el Señor. Sí, y pues yo, ya para terminar, espero que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos que Dios toque tu vida a través de este testimonio.